nuestra oficina. Somos Social Learning y en Argentina somos Tecla. Hoy nuestra EdTalk va a abordar el título, o mejor, el concepto de la experiencia del usuario. Y hemos invitado a Gabriela, que ya está conectada con nosotros, para que conversemos de la experiencia del usuario y de algo que ella para hoy ha preparado bajo el título de Nothing About Us with Us. Nada sobre nosotros sin nosotros. El mundo del UX. Y hace unos años no se hablaba de eso, pero hoy es tan importante que no existe proyecto tecnológico en el que no se considere. No existe proyecto en el que la experiencia del usuario no sea parte fundamental. Crear desde los usuarios para los usuarios cada una de las soluciones que se proponen. Así que bienvenidos, bienvenidas. Esta es un poco la pequeña intro que quería hacerles. Ya estamos comenzando, estaba ganando un poco de tiempo para arrancar. Esto es Social Learning, somos Onmex en México, IPP en Chile y Teclap en Argentina. Hoy vamos a hablar de UX. Estudiar te abre muchas puertas, pero también te ayuda a cerrarle la puerta a lo que no quieres. A esas horas interminables. A años y años de sentir que lo que haces no es lo tuyo. A la obligación de seguir con la empresa familiar. Porque cuando eliges cerrar una puerta, le estás dando un portazo a la vida que tenías. Para abrirle la puerta a la vida que quieres. Obtén un título en Onmex con validez ante la SEP. Estudiando carreras co-creadas con empresas líderes. Onmex. Educación para cambiarlo todo. Creemos que la educación lo cambia todo, por eso somos una red de instituciones educativas en Latinoamérica. Soy Lubin, Head de Operaciones o Vicerrector Académico en Teclap, en Argentina, y hoy nos acompaña Gabriela Reyes. Gabriela es diseñadora gráfica. Gabriela tiene más de 13 años de experiencia en el área de diseño y de la comunicación visual. Es graduada de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ya está con nosotros. Y Gabriela, yo te estoy habilitando el micrófono, así que cuando quieras ya puedes compartir y unirte a esta conversación. Vamos a compartir unos 40 minutos de espacio. En el medio va a haber un momento para que ustedes nos hagan las preguntas que consideren pertinentes. Yo los voy a ir leyendo poco a poco en el chat. ¿Me confirman, antes de darle paso a Gabriela, si me escuchan y si me oyen sin problemas? Hola, Claro, Sí, se Lengua. escucha bien. Se escucha bien, ¿no? sí, sí, Excelente. se escucha Muchísimas bien. gracias. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Lubin, buenas tardes, muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta plática. Es un gusto tenerte a bordo, Gabriela. Mil gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a compartirles un poco de nuestras experiencias y nuestros conocimientos sobre el UX. Gabriela, quiero empezar por ahí. Yo sé que vos tienes ya lista tu presentación, pero te quería preguntar, ¿qué te hace sumarte a este tipo de espacios? ¿Por qué compartir tus conocimientos con nuestros estudiantes egresados de Social Learning? Me interesa. Claro, bueno, en Uncommon es muy importante para nosotros compartir nuestro conocimiento. Uncommon es partner de Onmex aquí en México. De hecho, co-creamos la carrera de UX con ustedes y es muy importante para nosotros compartir estas experiencias con los alumnos y con los egresados para que sepan qué esperar del UX y qué pueden hacer con el UX, ¿no? Que no solamente es una área cerrada, por así decirlo. Excelente. Bienvenida, Gabriela. Tenemos estudiantes, tenemos egresados, tenemos candidatos y candidatas a ser estudiantes en nuestras instituciones, tenemos público en México, en Chile, aquí al otro lado de la cordillera y en Argentina. Así que te dejo adelante. Esta gente, estas 183 personas que se conectaron, son maravillosas, tienen muchas ganas de aprender de vos. Bienvenida. Excelente, excelente. Muchas gracias.
Si me permites compartir la presentación, tengo deshabilitado. Pero por supuesto, Muchas no, esto gracias, Lu. ni se pregunta, Gabriela. Gabriela, ¿vos en qué ciudad estás? En Ciudad de México, estamos en Ciudad de México. Ah, me encanta, me encanta. Sí. ¿Y en qué parte de la Ciudad de México? Estamos en el centro de la Ciudad de México, en una colonia muy Ajá, famosa que se llama la Colonia Condesa. ajá. Ujú, Mira, me encanta. Condesa, sí, exactamente. hermosa zona. Sí, sí, sí. Y bueno, empecemos un poco con esta plática. Déjenme ahora que les presento. Para quienes están preguntando en el chat, sí, estamos grabando. Así que cuando termine el espacio, vamos a hacer una pequeña encuesta y va a quedar registrado su correo electrónico. No hace falta que lo escriban en el chat y les vamos a mandar la grabación. Para quienes se sumaron un poco tarde o para quienes se tienen que desconectar un poco antes. Eso nada más. Perfecto, muchas gracias, Luis. Y pues bueno, como comentaba Lubin, otra vez nuevamente les agradezco mucho por estar aquí, por este interés que tienen acerca de estas pláticas sobre el UX. Esto es retroalimentación, me encanta que estén egresados y estudiantes porque aquí podemos todos hacer un conjunto y compartir nuestras ideas. Y un poco esta plática, lo que espero de esta plática es que se lleven conceptos útiles que puedan aplicar, pero que también se lleven reflexiones que puedan hacer sobre el UX. Y bueno, iniciamos con esta frase, nothing about us without us, nada sobre nosotros sin nosotros, que esta frase se me hace una frase muy poderosa y esta frase está relacionada con el principio de participación. Ha sido utilizada a través de los años por la Organización de Personas con Discapacidades como parte del movimiento global para incentivar la participación y la igualdad de oportunidades para estas personas con discapacidad. Y pues bueno, se preguntarán por qué inicio una conversación de UX con una frase que es acuñada por un grupo, ¿no? de personas con discapacidad. Bueno, pues vamos a descubrir cómo es que esto tiene mucha relación más quizá de la que pensamos. Y primero quiero contarles un poco de mis primeros acercamientos al UX. Yo empecé con este término del UX cuando ni siquiera era popular, no era tan conocido, ya existía, claro, pero no era tan popular como lo es ahora. En 2015 yo entro a trabajar a la revista Vogue, una revista de moda con la que muchos quizá estén familiarizados. Y en esta revista, en 2015, mi trabajo principal ahí era pasar la revista física a la revista para iPad. Entonces, digo, el término no era tan utilizado, pero era lo que hacíamos, era pasar de una experiencia en papel a una experiencia digital. Entonces, hoy es un término muy sonado con el que todos estamos familiarizados y se ha vuelto mi día a día en Uncommon, que ha sido mi plataforma para meterme de lleno a este mundo del UX y del UI. Fue mi trampolín para sumergirme en todo este nuevo mundo. Y bueno, pues definamos, ¿no? ¿Qué es el UX? Digo, sé que hay muchos egresados que seguramente ya lo manejan perfectamente, pero también hay personitas nuevas que pues quizá les gustaría saber, están aquí para saber qué es el UX. Y UX básicamente se refiere al User Experience, a la experiencia de usuario. Y nos encontramos quizá con que este término es muy familiar para nosotros y es asociado normalmente con aplicaciones, con sitios web, con este tipo de cosas digitales. Pero pues en realidad el UX es más que eso, ¿no? Abarca más que solamente las cosas digitales. Y vamos a ver cómo es que inició todo esto del UX. Vamos a ver un poco de historia. Este señor que vemos en la fotografía se llama Donald Norman. Y Donald Norman fue el primero que acuñó este término de UX. Donald Norman en 1995 acuñó este término. Y por ahí un microfonito. O no sé Ya si está. gracias. No Pues se ve la Donald, foto. no se ve No la se está foto. cambiando las slides. Ay, a ver, déjenme dejar de presentar.
y volverlo a intentar. Ahí vamos de vuelta, sí. Me encanta cómo el ejemplo que estás planteando, que fue lo que te acercó al mundo del UX, entró a resolver una necesidad de negocio. Una revista que capaz veía, ¿no?, amenazada su continuidad en el papel, porque el mundo se estaba informando a través de otros canales como el digital, siente Claro, la necesidad de adaptar su negocio y abastecer a un público, ¿no?, que ya no lee en papel, sino lo hace desde distintos dispositivos. Ya estamos viendo claro, un Morgan. también. ¿Quién es Bueno, Donald Norman, este señor es Norman? Donald Norman. Sí. Sí, bueno, pues este investigador del MIT trabajó para Apple en los años 90 y aquí voy a regresar un poco a hablar sobre la experiencia de usuario, ¿no? Sobre qué es la experiencia de usuario. Yo creo que si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a otro país, de conocer otra ciudad, incluso en el país en donde viven, han visto que hay costumbres y maneras diferentes de hacer las cosas, que de repente a lo mejor un poco el choque cultural es como de, ay, ¿qué estaba pasando aquí, no? Pero sin irnos tan lejos, igualmente también les ha pasado cuando visitan la casa de un amigo, ¿no? Como las costumbres que tienen a la hora de comer o a la hora de reunirse en familia. Pues igual a estas experiencias que todos hemos tenido, igual le pasó a Don Norman cuando se tomó un año sabático y por ahí se fue a vivir a Inglaterra. Entonces resulta que Don Norman llega a Inglaterra y ve muchas cosas diferentes a lo que él estaba acostumbrado en Estados Unidos. Y fue esta experiencia tan disruptiva, tan diferente, lo que lo llevó a acuñar este término de experiencia de usuario. Y con este término de experiencia de usuario, lo que él quiso fue crear un término que abarcara todos los aspectos de la experiencia de una persona con un sistema, pero no con un sistema digital, no, ojo, que esto es de la experiencia de Don Norman viviendo en Inglaterra. Entonces, ay, ¿qué es nuestra interacción con el UX, ¿no? Hablando de estas interacciones que tuvo Don Norman. Bueno, pues la experiencia de usuario, como les decía, no solamente es una cosa digital. La experiencia de usuario tiene que ver con todos los objetos con los que interactuamos todos los días, como las manijas de una puerta, los lugares donde comemos, los lugares que visitamos, hasta computadoras y aplicaciones. Y bueno, el UX nos muestra en sí como un buen diseño o un mal diseño puede hacer que la experiencia de un usuario sea o muy mala, sea terrible, o sea muy agradable para nosotros. Entonces, estas experiencias de usuario, a veces que ya damos por sentadas además, a veces o son muy satisfactorias o son muy frustrantes. Por ejemplo, Don Norman se fijó que la gente instintivamente jala la manija de una puerta si la puerta tiene manija para jalar. O sea, si hay una manija, pues tú tiendes a jalarla, ¿no? Entonces, los objetos nos comunican con su morfología la forma en la que quieren ser usados. Como humanos normalmente interactuamos con los objetos de forma intuitiva. Y si no nos resulta intuitivo, pues ya como nos acercamos a las instrucciones, vemos un poco para saber cómo interactuar con estos objetos. Y es importante decir que esta interacción intuitiva es generada por convenciones sociales y culturales. Por eso le pasó a Don Norman esto, ¿no? Que cambiando de país, de Estados Unidos a Inglaterra, de repente tuvo un choque de no saber cómo interactuar con ciertas cosas. Y pues pensemos que las cosas, dependiendo de dónde fueron creadas, tienen una forma de ser utilizadas. Y si esta forma de ser utilizada es la misma en varios objetos similares, pues entonces se crea una convención. Veamos este ejemplo de las manijas que tenemos en la imagen, que una dice empujar y otra dice jalar. La misma forma de las manijas y el texto además que acompaña a estas manijas nos indica exactamente cómo tienen que ser usadas. Esto nos habla de cómo un buen diseño nos permite interactuar adecuadamente con los objetos. Y bueno, pues ¿cómo se ve esto en la práctica?
porque muchos dirán, bueno, pues sí, no, pero yo me metí a estudiar UX para, para hacer estas aplicaciones y esto, ¿no? Sobre todo porque muchas descripciones de trabajo de puesto pues dicen de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica toda esta parte de la historia y esto que vivió Don Norman a la práctica del UX, ¿no? Una cosa ya en lo laboral. Y bueno, pues vamos a juntar la teoría con la práctica y vamos a descubrir algunos principios de diseño que Don Norman acuñó justamente para hacer que estas experiencias de usuario entren en el rubro, perdón, de las que nos gustan, de las que nos satisface y no caigan en las que nos frustran, en las que no nos gusta volver a usar. Y estas que vamos a ver son la visibilidad, la retroalimentación, las limitaciones, el mapping o mapear, la consistencia y lo permisible. Vamos a ver la primera, que es la visibilidad. Y bueno, la visibilidad básicamente nos habla de mientras más visibles sean las cosas importantes, más fácil va a ser encontrarlas, ¿no? Que no las queramos esconder por ahí donde nadie las va a ver nunca. Entonces, este principio de visibilidad se explica muy bien en este ejemplo que les muestro aquí. Este ejemplo es un modelo que hicimos aquí en Uncommon, la creación de una intranet para una empresa, para sus empleados. La tarea que nos pusieron fue hacer que esta intranet fuera muy parecida a una red social. Si ustedes han trabajado en empresas grandes, no sé si están familiarizados con el concepto de una intranet, pero es como para convivir en los empleados, si hay procesos ahí y todo este tipo de cosas. Bueno, pues esta fue creada con un look de red social, pero lo importante aquí es ver cómo está aplicado el principio de visibilidad. La visibilidad en este ejemplo la vamos a poder localizar bien en el menú superior y en el drop down, que es este submenú que cuelga ahí del menú. Este menú siempre está visible y seguramente lo habrán visto en algunas páginas de internet cuando ustedes navegan, aunque scrollen, el menú siempre está fijo, ¿no? Siempre está ahí al alcance de nosotros para que si quieres regresar al home o quieres ir a los hashtags o quieres aprender algo, esté siempre visible. Y a la vez el drop down lo que nos ayuda es que estas opciones siempre estén ahí disponibles para nosotros, pero sin saturar la página de elementos. Entonces, esto es de lo que nos habla este principio de visibilidad. Pasemos al siguiente ejemplo de el siguiente principio, que es el principio de retroalimentación o lo que llamamos feedback. Este principio de retroalimentación nos habla de que siempre hay que decirle al usuario, hay que, pues sí, o sea, hay que decirle qué acción está haciendo, ¿no? Hay que comunicarle que la acción que está haciendo ya se hizo, valga la redundancia. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a nadie nos gusta, sobre todo hablando de dinero, con cosas de dinero, cuando usamos apps de dinero, a nadie nos gusta quedarnos con la incertidumbre de algo, mucho menos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos alguna transferencia a alguien y la app no nos regresa un mensaje de, oye, transferencia exitosa? No, pues frustración y estrés y miedo, ¿no? ¿Dónde está mi Seguramente. plata? Exacto, sí se fue, no se fue, sí pagué a tiempo en luz, me van a cortar el gas. Y de eso nos habla el principio de retroalimentación. Si vemos aquí en el primer ejemplo, la primera pantalla, este fue un trabajo que realizamos para una app de una billetera virtual. Y esta app, la primera pantalla, es justo eso que les comentaba. Se está haciendo una acción, que es pagar algo, y la app nos está informando que el cobro ha sido exitoso. O sea, que yo ya no me tengo que preocupar por si sucedió o no sucedió. El ejemplo de al lado es un ejemplo muy importante en el mundo de UX que ha sucedido porque estos iconos de carga que se van llenando, le permite al usuario saber cuánto tiempo tiene que esperar. Si pensamos nosotros en que estos iconos de carga no existieran, nosotros no sabemos si la app se ha trabado o si ya le tengo que dar refrescar o qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso aquí vemos que el círculo está a punto de llenarse, lo cual nos indica que seguramente el tiempo de espera pues ya estará por terminar. Por eso es tan importante cumplir con este principio de retroalimentación, para que el usuario, nosotros como usuarios, tengamos una buena experiencia al usar todo tipo de aplicaciones.
El siguiente principio es el principio de limitación. Es muy importante. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando y que están aquí, estamos reunidas personas de 3 diferentes lugares, de México, Argentina y Chile, me parece que mencionó Lun. Y es muy importante porque las limitaciones van a salir cuando hacemos, cuando descubrimos, empezamos a adentrarnos en el proyecto. Cuando empezamos a hacer investigaciones o empezamos a delimitar el alcance del proyecto, van a salirnos estas limitaciones. ¿Y de qué estamos hablando con limitaciones? Bueno, las limitaciones pueden ser, por ejemplo, una misma palabra no significa lo mismo en México que en Argentina que en Chile, ¿no? Por ejemplo, palomitas. Aquí son palomitas, no me acuerdo si en Argentina son pochoclos. Entonces, entonces tenemos que tener cuidado cuando diseñamos, porque una misma app que puede funcionar en distintos lugares del país, entonces tendríamos que tener cuidado en cómo utilizamos las palabras. En este ejemplo, que fue un ejemplo para una app bancaria, en la investigación y las iteraciones con los usuarios, lo que se descubrió es que era mejor y más fácil para la gente utilizar guardadito para la gente que estaba en El Salvador, y con las mismas funciones y todo, ese mismo espacio se debía llamar bolsillos en Costa Rica, porque esto culturalmente para ellos era más cercano y más fácil de utilizar en su lenguaje. A eso se refieren las limitaciones. Muy importante tenerlas en cuenta justo por esto que decía, porque el ejemplo que he dado ahora de palomitas pues es muy sencillo, ¿no? Pero hay palabras que pueden resultar malas en ciertos lugares, ¿no? O también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en las limitaciones, si es un dispositivo, todos estamos ya acostumbrados a los dispositivos táctiles, pero esa puede no ser la realidad de todos. Puede haber personas que todavía utilicen dispositivos con teclas. Entonces, esto es parte de las limitaciones y es parte de lo que debemos saber como diseñadores UX. El siguiente principio es el principio del mapping. Y el mapping a lo que se refiere es a enseñarle al usuario esta relación constante con la acción que está haciendo y que le está regresando de retroalimentación el sistema. Suena más complicado de lo que es, pero ahora les explico muy bien con el ejemplo que vemos en pantalla. Por ejemplo, esta app que también es bancaria y son de pagos. ¿Qué nos dice? ¿Cómo aplicamos aquí el mapping? Bueno, en la primera pantalla me dice que tengo 34 en la cantidad de moneda que ustedes prefieran. Y este bolsillo está muy lleno. Entonces, mientras más lleno este bolsillo, el gráfico va creciendo y también estoy soportada por el color. Un color verde que dice, vas bien en tu ahorro, ¿no? Tienes 34 euros, a lo mejor para que suene mucho. 34 euros ahí. Sin embargo, en la otra pantalla de ejemplo me está diciendo cuidado, un icono de cuidado con un color rojo, y estás gastando mucho, tu cuenta ya se ha vaciado. Vemos que el gráfico, el tamaño del gráfico en el color ha cambiado. A eso se refiere el mapping, a que el usuario hace una acción, en este caso guardar dinero, y el gráfico corresponde a guardarlo, ¿no? Que sería lo mismo si pensamos en algo más análogo como un cochinito. Si le voy metiendo un cochinito, mi cochinito se va llenando. Si le voy sacando dinero, mi cochinito se va vaciando. Esto es lo que hablamos con el mapping. Yo soy como tan básico, digamos, que el ejemplo que se me viene a la mente, hablando de mapping, de mapa, es cuando tenemos una ruta en el GPS y tengo un punto A y un punto B, y entre más cerca esté, gráficamente lo voy viendo como más cercano, Más digamos. cerca o más corta la línea, Entonces, ¿no? claro, viene como ese mismo concepto. ¿Qué tan lejos o qué tan estás de ese universo que deseas completar? En este caso, ahorro. Y sobre todo me encanta el tema de los colores. Uno pensaría, ¿no? Claro, el verde es bien, Bueno, excelente, ajá, y el vamos rojo bien. es, estamos ahí un poco abajo, ambos. Peligro, peligro. Exacto, exacto. Y una cosa muy importante del mapping, ahora mencionando este ejemplo que tú das,
es que un correcto mapping debería de poder funcionar sin instrucciones extra, ¿no? O sea, que yo no Ok. te tenga que decir, te estás acercando, que la línea se haga más corta, significa que te estás acercando, ¿no? Entonces esto es, como tú dices, es muy intuitivo, es como si la línea estaba así y ahora estoy así, pues quiere decir que estoy más cerca, o sea, es como verlo. Mónica dice, o la carga de la batería, tal cual. Exacto, la carga de la batería, exacto, no te tiene que decir, dos rayitas, o sea, muy explicativo, ¿no? Tres rayitas, lleno, dos rayitas, casi vacío. Exacto, precisamente de eso se trata el mapping. Y bueno, el siguiente principio es el principio de consistencia. Y el principio de consistencia es muy importante porque las personas tendemos a aprender cosas nuevas y a manejar mejor estas cosas que aprendemos cuando reconocemos patrones. Ustedes piensen en algo nuevo que han aprendido y si hay un patrón es más fácil aprenderlo, ¿no? Como juntar cosas que son similares. Esto mismo pasa en el principio de consistencia a la hora de hacer diseños. La coherencia es muy importante porque esto le dice a las personas qué hay dentro de un mismo rubro. Si las cosas tienen la misma apariencia, pero no hacen lo mismo, el usuario puede sentirse muy frustrado. O sea, si hacemos un botón en verde que diga OK y un botón en verde que pues diga también OK, pero que para nosotros significa mal, y la persona lo aprieta y significa que no hace lo que ella quería que hiciera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este principio de consistencia. Y aquí lo vemos reflejado en este ejemplo, que fue una web que realizamos para una cuponera. Y lo vemos, aquí hay tres niveles gráficos. En el primer nivel gráfico, en este conjunto de mis comunidades, podemos ver que hay un diseño diferente. El diseño está marcado por la fotografía, el título, una pequeña descripción y un botón de ver más. Si se fijan en este apartado de mis comunidades, los tres cards que están ahí, los cards son estos gráficos que están ahí agrupados, pertenece a la misma parte de comunidades, no pertenece a las sugerencias que hay abajo. Sí es cierto que hay un diseño similar, sin embargo, el tamaño es diferente. Entonces, la mente tiende también a agrupar estos elementos. Entonces, le decimos a la gente que estas son sus comunidades, igual como de red social, ¿no? Por eso es tan importante el principio de consistencia, porque si yo como usuario quiero irme a una sugerencia, pues bueno, no voy a picar en mis comunidades, ¿no? O si quiero irme al banner publicitario, esto se ve como una publicidad, no es algo dentro de la misma cuponera. De eso nos habla el sistema, el principio de consistencia, perdón. Ahora pasemos a lo permisible. Lo permisible es, pues como podría parecer como muy básico, ¿no? Pero es muy importante y este término lo adoptó Don Norman como la capacidad de hacer que un objeto, sea digital o no digital, haga que el usuario sepa qué hacer. O sea, que no le quede duda qué tiene que hacer con ese objeto. Y el ejemplo pues más cercano que tenemos aquí es de esta app de pedidos, en donde tenemos estos tres botones que estamos señalando con las líneas. Entonces, el botón de editar lista, se ve que yo puedo hacer clic y que es un botón porque tiene la morfología como tal, ya hablamos de las convenciones, pero también me está indicando qué hace ese botón. Con ese botón no voy a comprar, con ese botón no voy a seleccionar algo, con ese botón que voy a hacer, voy a editar la lista. Eso es lo que ese botón va a hacer. El siguiente botón es para continuar mi recorrido. O en el caso de publicar, ese botón me sirve para publicar mi comentario o mi reseña. No me sirve para comprar, no me sirve para otra cosa más que para publicar mi reseña. O los taches, por ejemplo, los taches, yo sé que si pico un tache va a cerrar. Un tache no me va a llevar a otro lado, no voy a poder comprar o no voy a poder señalar. El tache es para cerrar. De eso se trata el principio de permisible. Y pues bueno, ahora que hemos visto un poco de la historia y que hemos adentrado un poco en estos principios que acuñó Norman para un correcto diseño y que nuestros diseños sean agradables y se usen bien, vamos a entrar a un tema que a lo mejor a muchos les interesará, que son las tendencias en UX para 2024.
Las tendencias normalmente cambian en el año y esto se debe a pues varias cosas, ¿no? A lo que están usando los usuarios o ¿qué más? Pues o a cosas nuevas que se van explorando. Son relativamente cambiantes, hay unas que se mantienen. Entonces, estas tendencias nosotros hemos elegido tres, que son estas de aquí, como algunas tendencias que nos gustaría compartir con ustedes y explicarles, bueno, explicarles no, ¿no? Sino adentrarnos en estas tendencias. La primera tendencia que nos pareció muy interesante es la interfaz de usuario minimalista. En un mundo donde ahora todo está tan saturado de todo, que haya una tendencia minimalista, pues salta, ¿no? A la vista. Y estas tendencias minimalistas están ahora en auge por el uso de la realidad aumentada. Todos hemos visto cómo las AIs y las realidades aumentadas han cobrado mucha fuerza, no solo en el mundo de UX, sino en el mundo. Y por esto es más importante para las aplicaciones de RA que haya una interfaz limpia, sin distracciones, porque la realidad virtual ya de por sí es cargada, ¿no? Ya tiene varios elementos o elementos tridimensionales o que saltan. Entonces, tener una interfaz que sea limpia y que no interfiera con esa realidad virtual que además puede ser inmersiva para el usuario, es muy importante tenerlo en cuenta como diseñadores. Y El para cla- dime, iba, claro. iba a meter un bocado, el Sí, dime. clásico menos es más. Sí, exacto. Lo aprendí Sobre de la todo, revista Vogue, claro, de vestirte. en moda. Sobre Sí, todo porque la realidad virtual ya es más, ¿no? Entonces, claro, claro, ya es inmersivo, más, ya es, estimulante. Sí, exacto. quería comentar, digo, si alguien tiene la oportunidad en algún Cuéntame. momento de volver atrás en su memoria y acordarse de las páginas del año 2002, 2014, las páginas web, que estaban tan cargadas de información y de publicidad que hoy día creo que no estamos preparados para tener esa conversación, ¿no? Publicidad, ventana emergente, Adobe Flash, Sí, todo. un Y que GIF por además es acá. molesto, ¿no? Claro. Y si no nos creen, porque yo ya estoy un poco grande, vayan a archive.org, ahí colocan alguna página web que les interese, no sé, la página web de Televisa, la página web de Canal 13 en Chile o la página web de Clarín, y fíjense y elijan un año y elijan un mes y van a ver cómo eran las páginas web de antes. Y ahí se van a dar cuenta, mira, hemos crecido, es cierto, menos es más. Claro, claro. Y ahora esto se ha vuelto muy importante, no solo porque estos anuncios son molestos y nos invaden visualmente, pero el ejemplo que les traigo aquí va a estar muy claro y es enfocado como hay experiencias inmersivas. Esta experiencia, yo no sé si todos conozcan a este dueto francés que se llama Daft Punk, que es de música electrónica. El año pasado, sí creo que sí fue el año pasado, ellos hicieron una activación para celebrar los 10, no me acuerdo si 10 o 20 años, de este disco que se llama Random Memories. Y bueno, ellos lo que hicieron fue que a través de la aplicación de Snapchat hicieron estas activaciones. La primera era que si tú tenías el disco y tomabas una foto con ese disco, en donde por eso es aquí en una sala, porque le podías tomar en donde quisieras, automáticamente se abría esta animación del casco de cristal girando y se reproducía una canción. Entonces, estos ya son varios estímulos. Imagínense si añadimos 1000 cosas alrededor, ya es demasiado, ¿no? Hay que poner la atención. Y la siguiente manera en los que ellos hicieron esta activación fue que en los metros o en los colectivos pusieron este tipo de publicaciones. Tú escaneabas el QR, lo abría la aplicación Snapchat y aparecía el disco de cristal e igual sonaba la canción. Pero ¿qué es la cosa interesante? La cosa interesante es que si tú ponías a una persona con ese casco, o sea, si tú apuntabas la cámara a esa persona, se le ponía el casco a esa persona. Y aquí analicemos un poco cómo se ve la interfaz de la aplicación de Snapchat cuando se usaba ese filtro. Si la ven es muy limpia. O
sea, algunos botones son transparentes, no está lleno ni saturado, sino tiene las cosas esenciales para todo eso. Entonces, de esto se trata, ¿no? Hacer interfaces limpias para cuando ya tenemos más, que resalte eso más que queremos darle al usuario y no todo. Ahora, la siguiente tendencia esperen que ya me digo, el diseño espacial. Y el diseño espacial es básicamente 3D, ¿no? Que ya venía un poco la tendencia desde antes, pero la tendencia de 3D estaba más como en gráficos, como en viñetas para ilustrar. Pero ahora este año viene mucho reflejado también en realidad virtual, en experiencias inmersivas. Y para esto hay nuevas herramientas que están pues muy bien hechas para esto, como Bezi, esa que está ahí, se llama Bezi, que es esta ventana que vemos. Y es una herramienta colaborativa para hacer diseños tridimensionales y modelados tridimensionales. Y se parece mucho a Figma, o sea, pueden estar 5 personas manipulando el diseño tridimensional. ¿Y eso cómo lo podemos ocupar? Abajo hay un ejemplo de cómo en una foto de esta pintora Frida Kahlo puede aparecerme una ficha y si yo hago clic en ese circulito, me meto al cuarto de Frida Kahlo, ¿no? Entonces regresamos a este tipo de experiencias inmersivas del diseño. La siguiente y última tendencia que queremos revisar es el diseño inclusivo y accesible. Y el diseño inclusivo, y recordarán que yo empecé con una frase que habla sobre cosas inclusivas y personas con discapacidad, está siendo muy demandante y está siendo una prioridad en la industria del diseño. ¿Por qué? Porque cada vez más ponemos atención en estas cosas que son mucho del diseño inclusivo, como los contrastes correctos en los colores, contrastes fuertes para que todos los podamos ver, fuentes legibles, elementos de acción reconocibles, que sepamos bien qué hace ese elemento. Y aquí, una página que lo ha hecho muy bien en inclusividad es la página de El Corte Inglés de España. El Corte Inglés es una página de viajes. Pero resulta que el Corte Inglés tiene en el home, en el inicio de su pantalla, el elemento de inclusividad ahí. O sea, tú normalmente en las páginas para acceder a estas configuraciones te tienes que buscar en la lupita o meter a configuración y aquí basta un clic para que te abra este menú. Y en este ejemplo que les estoy mostrando, estamos viendo cómo puedes prender y apagar dependiendo de la discapacidad que tú tengas. En este caso yo prendí la de TDA porque es como la más visible, que te selecciona una parte, solamente la parte que quieres ver. Lo demás sigue estando visible, pero te enfoca a una cosa, ¿no? Entonces ellos lo están haciendo muy bien en este sentido. Y bueno, ahora exploremos a fondo qué es o para qué es la accesibilidad, ¿no? Y bueno, pues la accesibilidad no solo es diseñar para incluir a las personas con capacidades diferentes, también se extiende a todos y a las personas con discapacidades permanentes, temporales o situacionales. Diseñar para la accesibilidad tampoco debe de considerarse como un obstáculo, porque muchas veces puede parecer a algunas personas como tedioso, sino más bien debe de considerarse como la forma de llegar a tantos usuarios como nos sea posible. Y aquí he puesto una frase que me ha parecido una frase poderosa, que es de Steve Fisher, el VP de Experience Design, y nos habla de que diseñar no es solo un momento o unos pensamientos, sino son las decisiones que todos tomamos a diario. Y que un buen diseño debería de ser accesible para todos, no nada más para ciertos grupos de personas. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad rápida y quiero que, no sé si abren el micrófono o pensándolo cada quien en sus mentes, me gustaría que me dijeran de estas 3 personas que tenemos en imágenes, ¿quién creen que tiene una discapacidad motriz? O sea, que se considere una discapacidad motriz que le impida. La primera imagen es de alguien muy conocido, como es Stephen Hawking. Alguien ya puso uno, Stephen Hawking. La primera imagen. El primero, exacto. Alguien por ahí puso la 3, Stephen Hawking. Perfecto. Ajá. Y pues bueno, hay en su mayoría Stephen Hawking, algunos lados. Y cuando hablamos de discapacidad, justo todos tenemos esta imagen
más o menos, que es como la imagen 1 en la mente, ¿no? Que seguramente en algunos no será tan fuerte como es la discapacidad de Stephen Hawking, pero eso nos lleva a pensar que todos tenemos un sesgo cuando hablamos de discapacidad. Y ese sesgo lo que nos lleva es, bueno, esto nos lleva a tener una visión como muy concreta de lo que la mayoría de las personas piensa acerca de una discapacidad. Pero ¿qué les parece si les digo que todos, que la respuesta es que todos tienen una discapacidad? Porque resulta que las discapacidades se dividen en discapacidades permanentes, temporales o situacionales. El primero, Stephen Hawking, tuvo una enfermedad que le tenía una discapacidad permanente, que esta se llama esclerosis, no me acuerdo muy bien, ahora les digo, pero vayamos a la definición de discapacidad. La discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad. Entonces, si tenemos en cuenta esta definición, podemos saber o ya podemos darnos cuenta de por qué los tres tienen una discapacidad. Entonces, una discapacidad del tipo permanente es aquella que afecta a una persona a largo plazo, como una pérdida total de la vista o pérdida total del oído, del habla o de la movilidad. La enfermedad esta sí estaba viendo por ahí, que me la ponían algo múltiple. Y esta enfermedad que tenía Stephen Hawking le impedía moverse, hablar, todo. Una discapacidad del tipo temporal es una enfermedad o dolencia a corto plazo, tiene una periodicidad. Por ejemplo, pensemos en David, este niño que está en medio que se rompió el brazo. Él por ahora no puede moverlo, no puede mover el brazo, pero seguramente en 3 meses cuando le quiten el yeso y con algo de rehabilitación él pueda recuperar la movilidad. Y una discapacidad del tipo situacional ocurre cuando tu entorno o el entorno de una persona bloquea sus funciones. En este tipo de esta persona, pensemos en Carla. Carla se está mudando y Carla está agarrando con las 2 manos y si le llaman por teléfono, pues ella no puede contestar el teléfono porque tiene las 2 manos ocupadas, ¿no? Entonces, para sortear las discapacidades tenemos las tecnologías de asistencia. Y estas tecnologías de asistencia permiten y promueven la inclusión de las personas con discapacidad y lo que hacen es que ellas puedan tener una participación activa en la sociedad y que incluso sean, bueno, la finalidad es que ellos puedan ser, pues no totalmente autónomos, pero que sí puedan tener cierta tecnología, autonomía. Entonces ahora les he preparado una pequeña tablita para que veamos cómo pueden ser, cómo se ven las discapacidades, ejemplos de discapacidades permanentes, temporales y situacionales, en auditivos, visuales, motoros y del habla, y sensitivos. Solo vamos a explorar 3, pero aquí deben saber que, por ejemplo, para una discapacidad auditiva existe una herramienta que se llama Visual5. Esta herramienta te traduce los sonidos, como un timbre o el llanto de un bebé, en estímulos visuales. Eso es lo que hace esta. Pero veamos qué hace, por ejemplo, una tecnología de asistencia para alguien que tiene una discapacidad visual. Esta tecnología se llama TapTapSee y está diseñada para personas pues, que no ven. Y esto lo que hace es que toma fotografías y te dice qué es, o sea, pero te habla, la app te habla, ¿no? Tomas una fotografía y te dice, eso es un vaso con agua, es un café, es una orquídea en piedras. Eso es lo que hace TapTapSee. Ahora, la siguiente es para una discapacidad motora, como la que tenía Stephen Hawking. Aquí está, esclerosis lateral amiotrófica. Ahora ven por qué no me acordaba, porque muy difíciles las palabras, pero esta era la enfermedad que tenía Stephen Hawking. Y para esta discapacidad que es pues fuerte, existe esta herramienta que se llama PCI. Esta herramienta PCI lo que hace es que te sigue el movimiento de tus ojos y con esto tú puedes controlar una computadora. No necesitas teclado, no necesitas mouse. Y esta persona que vemos en la esquina inferior derecha está utilizando esta tecnología
Y este señor es un artista. Este señor se llama Francis Tsai. Y resulta que Francis Tsai hace cuadros, hace arte digitalmente, solo utilizando sus ojos y los vende. Entonces, como una persona que pierde toda la movilidad puede ser activa, ¿no? Económicamente hablando. Ahora pasamos a, bueno, del habla tenemos este ejemplo que se llama SignSpeak, que este SignSpeak es una aplicación que reconoce el lenguaje de señas. Y, por ejemplo, si una persona, no todos sabemos lenguaje de señas, no deberíamos, pues, pero pues no todos sabemos. Entonces, si una persona te está hablando con lenguaje de señas, la app reconoce y lo traduce a audio. Y entonces ya te dice lo que la persona está expresando con lenguaje de señas. Y por último tenemos las discapacidades sensitivas, que puede ser desde una disfunción del sistema nervioso. No sé si han escuchado hablar de personas que no tienen la capacidad de sentir frío o calor, y esto puede ser muy peligroso porque finalmente eso es un mecanismo de defensa del cuerpo, hasta llevar una ropa muy gruesa que te impida tener contacto de la piel con ciertas cosas. Y para eso tenemos diagramas descriptivos o indicadores. Y yo sé que algunos están pensando, pero esto es tecnología, porque se ve como más análogo el ejemplo, ¿no? Y pues sí es más análogo, pero recordemos lo que hemos venido hablando desde el principio, que el UX no solo se trata de tecnología, ¿no? Sino que es experiencia de usuario pura. Entonces, estos diagramas descriptivos lo que nos permiten es, por ejemplo, este de precaución superficie caliente, nos dice, le dice a las personas que no tienen esta sensibilidad que no toquen ahí porque se pueden lastimar. Y va desde eso hasta, por ejemplo, el diagrama de al lado. Si tú viajas a un país extranjero, no conoces el idioma, pues no puedes llegar a preguntarle, oye, y no sé, estás en una casa del té porque quieres probarlo. Entonces, no puedes decirle, oye, pero ¿esto qué sabe? Porque a mí no me gustan los tés florales o a mí lo cítrico no me gusta. Entonces, estos diagramas te ayudan para decir, a ver, los de abajo son cosas que no me gustan, esos ni los voy a pedir, ¿no? Me acerco más a lo floral, a lo que sí me gusta. Y bueno, con esto, ya para terminar, quiero regresar a esta frase inicial. Nothing about us without us. Nada de nosotros sin nosotros. Y después de haber hablado todo esto de la accesibilidad y cómo ustedes se preguntarán, bueno, pues cómo esta frase tiene conexión con el UX, ¿no? O algunos seguramente pensarán, esta mujer ya se perdió. Pues no. Déjenme ponerles un último ejemplo de cómo el diseño para la accesibilidad nos ayuda a todos, no solamente a las personas con una discapacidad. Seguramente, muy seguramente todos hemos usado alguna aplicación de mensajería móvil, que como WhatsApp, Telegram o algo así. Bueno, pues pensemos en esas aplicaciones. Le añadieron un feature para dictar lo que estás hablando, la aplicación lo escribe solito, o mandar audio, mensajes de audio a las personas. Pues que creen que estas tecnologías fueron hechas justo para personas que tienen alguna discapacidad motriz y que no pueden utilizar el teclado del teléfono, y entonces pueden grabar su voz o pueden grabar una nota. Y esto pues nos ha ayudado a todos. No sé si alguno maneja y tienes que responder algún mensaje, pues rápido le mandas una nota de audio, ¿no? O le dictas lo que quieres decir. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo esto nos ayudó a todos. O sea, fue creado para este grupo de personas con esta discapacidad, pero nos ayudó a todos, absolutamente a todos. Y también parte de la última reflexión es cómo hacemos de la accesibilidad una buena práctica para el UX. Y lo que yo les diría de cómo hacerlo es a través de la empatía. La empatía y la investigación, y la empatía durante la investigación es nuestra mejor arma para conocer y entender al usuario. Si nosotros entendemos cómo vive el usuario, qué hace en su día a día, podemos ayudarlo y podemos hacer que nuestros diseños sean accesibles y útiles para todos, no solamente y más inclusivos.
Y pues bueno, después de todo esto, a mí me gustaría preguntarles, después de lo que han oído y han reflexionado, me gustaría preguntarles si ha cambiado su percepción de qué es el UX y entonces cómo el UX ha sido importante en su vida. ¿Los leemos en el chat, les parece? Después de haber hecho este recorrido, yo no me lo esperaba. Digo, trabajamos en la preparación de la CED Talk, en el antes, el durante y el después de estos espacios. De hecho, con Gaby nos encontramos directamente en la sala con ustedes, porque hay una persona que coordina directamente, y a mí me gusta un poco como sorprenderme con la otra persona, pero no me esperaba esto. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Cómo? Respondamos a la pregunta en el chat. ¿Cómo la experiencia del usuario ha impactado en su vida? Sí, Dice Brian, increíble, por muy ahí bueno, algunos útil. ponen que justo no lo habían pensado, ¿no? Pero que en Tal realidad estos cual. aspectos de la vida cotidiana, pues también son parte del UX. Sí, sí. Y hay UX, yo salgo de esta oficina, mi casa queda a 5 cuadras, voy a ver UX en todo lado. Porque yo llegué diciendo a esta charla, ay, el UX en la tecnología, en el mundo de los negocios. Chicos, me retracto. Digamos, esto viene desde antes. Así que, miren, se nota cuando una persona sabe de lo que habla, cuando le gusta lo que hace y algo que no es muy fácil de encontrar, cuando le gusta compartir eso que sabe. Y creo que hoy Gaby nos dio una lección de eso. Gaby trabaja para Uncommon, que es una consultora muy importante, con clientes muy importantes. Hoy ustedes vieron ejemplos reales, no son inventados o no Es son correcto. hipotéticos. Y esta empresa, esta organización, muy generosamente co-creó con nosotros la carrera de experiencia del usuario en ONMEX, en México, y nos encantó. Vamos a finalizar en breve y les va a aparecer una encuesta para que nos digan cómo les pareció esta charla. Yo me comprometo a hablar en privado con Gaby, contarle la devolución que ustedes nos dan e invitarla a ella o a alguien del equipo para un próximo encuentro. No sé si en marzo, no sé si en abril, no sé si en 15 días, pero ese va a ser mi compromiso. ¿Les parece? Gaby, muchísimas gracias. No, Gracias gracias a por hacer ustedes. de esta clase, de este webinar, una experiencia de usuarios que se conectaron con una expectativa. Vamos a ver qué pasa. Terminamos siendo más de 200 personas y nos conectaste no solo con un concepto que está cambiando el mundo de los negocios, pero que también está transformando las vidas de las personas. Entonces yo lo puedo entender desde la tecnología, desde lo más duro que son los números, los negocios, o también desde el impacto social que esto genera. Así que gracias a vos y a todo el equipo. Claro, muchas gracias a todos por darme este espacio y por compartir. Justo lo que queríamos era como abrir la mente de lo que es el UX, porque se está cerrando un poco a dispositivos móviles. Y Uncommon, por ahí preguntaban, Uncommon es una consultora estratégica mexicana, somos de acá de México, y tenemos para aquellos interesados en abrir justo la mente, tenemos una herramienta que se llama Prontos. Y esta herramienta es gratuita, la pueden descargar, es un poco como un juego, por ahí les voy a pasar la liga para que la puedan descargar gratis y puedan explorar. Y a nosotros nos encanta compartir con todas las personas esta información. Ahí está, ya por ahí está la liga de prontos para que el que quiera descargarlo y quiera experimentar con estas cosas y quiera abrir su mente, ¿no? Quiera abrir su mente a estos conocimientos que pensamos que ya tenemos, pero que podemos ampliar y explorar más. Gracias, Gabriela. Un abrazo grande. Ya son las 7 de la Gracias, tarde, Gaby, o una de la Un noche genia, abrazo. una en genia Ciudad de de la Gracias. México. medicina. Acá ya son las 10 de la noche, lo mismo que en Chile. Les mandamos un fuerte abrazo que atraviese todas las fronteras, que por suerte Todos los a través de continentes. Zoom no se necesita pasaporte.
Gracias y les damos un fuerte abrazo. Hasta Nos vemos en luego, la próxima gracias. Gracias por la talk. charla. Gracias por la charla. Chao. Chao, chao. Bye.